cuestiónate todo lo que consumes, porque eventualmente lo que estás consumiendo es lo que está formando tu narrativa, tu forma de pensar y Claro. cómo te relacionas con el mundo. Si no somos curadores de esa experiencia, nos estamos tragando un paquete que te desempodera, que te desconecta de ti misma, que te desvincula de otros. Y eventualmente yo siento que la tasa que está en constante crecimiento de depresión y ansiedad, unas cosas son obviamente factores fisiológicos, el consumo de comida, etcétera, etcétera, pero otras yo sí creo que es esa falta de nosotros poder curar nuestra propia experiencia de contenidos que nosotros consumimos. ¿Quién controla la conversación pública hoy en día? Hoy creo que los algoritmos. Muchas veces los medios replican cosas que vieron en las Sí. redes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el mundo digital está teniendo más primacía. Me encantaría pensar, y yo trabajaré y me partiré la cara para que sea la parte social quien cubra, o sea, quien sea quien controle la conversación. Pero hoy me parece que son los algoritmos. Y si son los algoritmos, entonces quienes están controlando la narrativa es Meta, OpenAI y similares. ¿Realmente estamos haciendo justicia a las noticias increíbles y fregonas que también existen? ¿O solo nos estamos yendo a la guerra, el narco, el conflicto, la inseguridad, etcétera? Mira, yo creo que tenemos una narrativa incompleta e injusta con México y con los mexicanos. Ujú. Hoy recibimos a una mujer que entendió algo que muchos subestiman, que quien controla la narrativa moldea la cultura. Gaby Delgado es comunicadora, líder social y directora general de A Favor de lo Mejor, una organización con más de 25 años impulsando contenidos mediáticos que elevan la conversación pública y fortalecen los valores en nuestra sociedad. Ella es egresada de la UNAM, se formó en alta dirección en el IPADE y cursó un máster en innovación social en Barcelona. Pero mucho más allá de los títulos, lo que define a Gaby es su convicción profunda de que los medios no son neutrales, sino son herramientas y pueden destruir o pueden construir. Desde el movimiento Yo Creo un México Mejor, ha visibilizado historias reales de personas que todos los días sostienen este país desde la ética, la esperanza y por supuesto la acción. Ha sido docente, conferencista y asesora en narrativa, ética y derecho de la información y participa activamente en espacios de incidencia cultural como el INAH, el Consejo de la Comunicación y la AMCO. Gaby cree que contar historias positivas no es ingenuidad, sino es una estrategia cultural. Cree que dignificar la experiencia humana desde los medios es una forma de activismo silencioso, pero sumamente poderoso. Hoy vamos a hablar sobre quién moldea la conversación pública, sobre el poder y el peligro de las narrativas dominantes, sobre ética en tiempos de algoritmos y sobre cómo cada uno de nosotros puede convertirse en curador consciente de la realidad que consume y lo que comparte. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de platicar contigo, Marion. Feliz, feliz. A mí me encantaría abrir este episodio, Gaby, preguntándote, ¿en qué momento entendiste que la comunicación podría ser una herramienta real de transformación social? ¿Cómo fue ese clic que te dio? Mira, la verdad creo que empieza desde muy chiquita. Mi papá se dedicaba a temas de publicidad y pues digamos que... Hola, Bo. Y entonces en temas de publicidad, pues tenía mucha relación con periódicos, tal. Y entonces me acuerdo, yo no sé si tenía 8 o 9 años por ahí, y nos llevó al periódico El Universal a conocer la rotativa. Y me acuerdo de estar abajo, o sea, de ver la rotativa, estar ahí, ver cómo se imprimían todos los periódicos, el olor a la tinta. Y me impresionó que el mensaje que aparecía ahí, pues había no sé cuántos miles de tiraje que estaba ahí, ¿no? Entonces, para mí fue como lo que pongas llega a miles de personas, ¿no? O sea, ese fue como un primer acercamiento. Al estar mi papá cerca al mundo de la publicidad, pues por supuesto que te llegaban ciertos temas, ¿no? Yo creo que fue más grande, yo pensaba que me iba a dedicar al derecho, porque el tema social siempre me ha gustado, ¿no? Y entonces yo voy a ser abogada y voy a defender tal. Pero conforme fui creciendo también me di cuenta que tenía como una inclinación más grande para el mundo de la comunicación y que entonces crucé ambos mundos, ¿no? O sea, es decir, cómo las ventanas, las pantallas, las antenas pueden llevar mensajes que impulsen una sociedad mejor, ¿no? Entonces, digamos que junté ambas inquietudes, o sea, la certeza de que estos mensajes llegan a miles o millones de personas y por otro lado, la necesidad de, pues de pronto digo, como de llegar con mensajes mucho más constructivos, propositivos y así empezó. Me encanta. Y además,
desde tan chiquita haber como podido, ¿no? Agarrar y decir, ok, ya entendí todo lo que se imprime ahí, es lo que va a llegar a muchísimas personas y va a moldear la conversación, va a moldear esa narrativa, ¿no? Sí. ¿Qué has visto en ese poder que tiene la narrativa en la construcción o degradación de una cultura? ¿Hasta dónde puede llegar ese impacto? No, bueno, me parece que es vital. O sea, yo creo, de pronto hay muchas conversaciones, ¿no? Y ahora que decías que yo estoy con AMCO y tal, ¿no? Que son los comunicadores organizacionales y tal, estoy en muchos foros en los que de pronto se piensa cuál es el rol del comunicador. Los que van a estudiar comunicación, ¿vale la pena hacerlo? La inteligencia artificial, ya cualquier persona se puede volver comunicólogo y tal. Y yo tengo la certeza contraria, o sea, hoy es el mejor momento para dedicarnos al mundo de la comunicación profesionalmente, a ser altos, porque claramente se nota cuando hay una cabeza, cuando esto está pensado, cuando estás diciendo, este mensaje puede impactar de esta manera. Yo creo que en nuestro país lo tenemos clarísimo, o sea, de pronto cuántas personas que están a nuestro alrededor o de pronto nosotros mismos que decimos, pues ya no quiero ver noticias porque parece que todo es negativo. Cuando empezó la pandemia, no sé si tú te acuerdas, pero había 3 consejos claros que daba la OMS, ¿no? Y entonces era, no salgas de tu casa, lávate las manos y cuida tu dieta mediática, ¿no? O sea, porque la Organización Mundial de la Salud, que está viendo una pandemia y los epidemiólogos y buscando la salud, o sea, del mundo, una de sus grandes consejos era no veas, no, cuida lo que te estás exponiendo, porque eso implica en la cabeza. Y yo creo que hoy en día que hemos puesto en la mesa un poquito más todo este tema de la salud mental, de lo que, o sea, la relevancia de reflexionar qué le estamos metiendo a nuestras ideas, podemos voltear hacia atrás y ver cuándo han sido estas narrativas en las que se nos ha impulsado pensar en, ¿no? O sea, desde temas políticos, sociales, etcétera. Y entonces que vale la pena reflexionar sobre cuáles son esas narrativas que estamos nosotros consumiendo, qué está generando en nosotros, ¿no? O sea, pues genera de tengo miedo, ¿no? Tengo ansiedad o al contrario, estoy teniendo esperanza, ¿no? Entonces, me parece que hay un punto en el que hoy la comunicación se debe reflexionar por eso y porque también estamos comprobando cómo sí tiene un efecto en las personas, en lo individual y por tanto en lo colectivo. Claro, porque además lo que consumes depende si tu día vas a estar con miedo, ¿no? Si estás Claro, apanicada, si vas a estar empoderada, sí, ¿no? Digamos que dejamos que eso que consumimos permee muy adentro de nosotros, a toda nuestra psique, a todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Y prácticamente, y la data está allá afuera, o sea, ya vivimos constantemente con sistemas nerviosos crónicamente desregulados, ya no damos esos espacios de que nos volvamos a regular, porque si saliste de la junta estresante, abriste tu celular, abriste una noticia de Instagram y viste, no sé, cosas horribles, ¿no? Un niño que mataron, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo estás en estado de alerta constantemente. No das esos espacios de descanso. justo. Sí, y además como ese scroll infinito en el que tanta información y que no depuramos, pues por supuesto que eso crea climas. Y luego también está como un poco, creo que en estas narrativas colectivas, ayer lo platicaba con unas personas, cómo nos contagiamos, ¿no? O sea, porque a lo mejor dices, yo ya lo voy a bajar y no quiero estar tanto en redes, pero llegas a la sobremesa y no, es que no sabe, es que tal cosa que pasó, es que tal otra. Sí. Y entonces este contagio me parece que es vital, o sea, ¿cuál es esa narrativa no solo mediática, sino personal, o sea, no solo de las redes? Si no parecería que el único Social, sí. responsable es, claro, los que están creando contenido, los que tienen medios de comunicación y nosotros solo consumimos pasivamente. Sí. No creo, porque tú también vas y llegas a la sobremesa, a tu miércolitos de amigas o a donde llegues, con una actitud narrativa, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese mensaje que tú ya te crees y que quieres posicionar? Y una pregunta, Gaby. ¿Nosotros como seres humanos somos los que buscamos el morbo? ¿O los medios de comunicación nos ponen el morbo enfrente? A mí se me hace muy impresionante que si tú ves los contenidos de Netflix que son más vistos, el número uno, y por un gap muy grande, es temas de crimen. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una necesidad humana o es lo que nos están impulsando los medios de comunicación? Yo creo que un poco de las dos. O sea, ¿qué es más fácil hacer?
qué es más fácil producir. Y solo te va, o sea, yo siempre digo, en esos hay que analizar, o sea, pirámide de Maslow, ¿no? O sea, cuáles son esas necesidades, va hasta abajo. Está eso que es mucho más fácil saciar, o sea, ¿qué quiero? Tengo hambre, como algo, lo que sea, ¿no? O sea, no es, no está como la comida, ¿no? Alta cocina, pues eso no está aquí, ¿no? O sea, está en una parte más exquisita, un día que quiero comer tal, y así a lo que quieras. Entonces, en la producción de contenidos pasa un poco lo mismo. O sea, yo siempre digo, hay contenidos que son pues, rápidos, o sea, ponle la sangre, pon la balacera, pon el crimen, pon tal, porque se van a consumir. Creo que por un lado hay que pensar, del otro lado, o sea, de los consumidores, pues de pronto dices, oye, pues yo tuve un día agotador, ¿no? Si pensamos solo en México, ¿no? Si tenemos, o sea, Netflix, pues porque a lo mejor dices, ¿quién usa Netflix? Pues del godín promedio para arriba, ¿no? Entonces, pues estoy agotado, yo quiero ver algo que no me haga pensar, ¡tum! Y a lo mejor eso me atrapa rápido y lo veo, ¿no? Entonces, o hay otros, ¿no? O sea, otros perfiles, la base de la pirámide, después de 3 horas de camión, pues no sé, pues algo que no piense, o sea, que voy a hacer la cena y a dormir, o sea, a estar. Entonces, ¿quién consume y o sea, cuál es el efecto que va a causar? O sea, pues mira, yo no quiero pensar, eso me entretiene rápido, es fácil. Pero por otro lado, también pienso que dada esta misma pirámide, o sea, hay mucha producción de estos contenidos, ¿no? O sea, en Netflix, en muchas pero también se consumen mucho, pero también pensaría que pocos de esos productos son de atención o de recordación duradera, ¿no? O sea, no es que, o sea, al menos algunos que que la trama sea compleja, que la producción sea de alta calidad, que esté puesto, porque además no solo es la temática que se aborde, ¿no? O sea, puedes abordar cualquier temática, el punto es cómo lo haces y cuál es el efecto que quieras ocasionar. Si quieres solo morbo, pues vas a tener morbo, pero la historia siguiente va a necesitar ser más morbosa para atrapar a tu público, porque además esto se desgasta fácilmente, ¿no? Entonces quiero algo más, o sea, si fuera en temas de, no sé, de risa, pues ya se cayó 2 veces, ahora ponle una tercera, porque ya no te va a dar risa, o las películas de miedo. Necesitas cada vez más, ¿no? Entonces, eso se acaba rápido, perdóname. Sí. No, y a veces también hay ciertas películas donde, por ejemplo, The Substance, ¿no? Donde tiene un mensaje potentísimo que yo sí me cuestionaba, ¿era necesario usar tanta sangre para enseñar el mismo mensaje? El mensaje estaba clarísimo, sin tanta sangre y sin el final tipo Quentin Tarantino, explosión de sangre por todos lados, ¿no? Claro. Entonces yo a veces sí me pregunto si lo hacen porque ya estamos demasiado desensibilizados y necesitamos más exposición a esa sangre, a ese crimen para poder ¿no? entrarle a esos contenidos. ¿Qué Sí, opinas? yo sí creo que de pronto puede ser mucho más fácil hacerlo, porque es el recurso que te sale, pues digamos que automático, ¿no? O sea, y que también depende de la habilidad y de lo que el productor quiera hacer, ¿no? Hay veces que dices, a ver, ciertas temáticas, pero son tratadas con muchísimo respeto, se ven todas las aristas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Estando en el tema violencia. Nosotros hicimos toda una investigación, trajimos a la gente de Colombia hace algunos años cuando estábamos con el tema de justo, a ver, los narconovelas, narcoseries, etcétera. Y ellos nos decían, no, es que hay que hablar de esos temas porque socialmente queremos hablarlos. Pero depende cómo hables, ¿no? O sea, en la óptica, si tú vas a poner al capo como el guapo, el que ayuda, el héroe del tal, o cuentas esa misma historia, pero desde las víctimas. Es más complejo, pero claro, o sea, haces personajes mucho más robustos, ¿no? De tal manera que me estás poniendo una problemática que vale la pena abordarse, pero desde la óptica de las víctimas y cuántas familias y estos pueblos destrozados y esto tal. De tal manera que equilibra, no, o sea, es más complejo hacerlo. Esto es más fácil. El otro era guapo, parrandero, jugador, tenía tantas mujeres, pero o sea, ¿de qué historia te acuerdas? O sea, yo por eso digo, la recordación, o sea, pocas veces es más fácil hacer, digamos, estos, por tanto, en volumen hay mucho y además se están consumiendo, pero yo no creería que es recuerdo esta serie emblemática que me movió, no, o sea, se consumen mucho y se olvidan rápido. No son aquellas que dices, no, va a ganar el ¿Y premio el a tal. público realmente sí quiere consumir contenidos que recuerdes? Porque, por ejemplo, varios de los que sí recuerdas mucho más fácil, por ejemplo, son documentales.
y a veces no son tan populares. Yo soy fan de los documentales, yo lo único que veo... Y yo, Marion, estás en un porcentaje chiquitito de la población. Nunca me he hecho una película o una serie, o etcétera, porque siento que si no estoy aprendiendo, pues no. Pero también son temas complejos de digerir, que, ay, ves a las ballenas, o ay, ves el tema de comida, o ay, ¿no? Como que, ay, también duele la panza, ¿no? Claro, no, Porque yo son creo realidades. que masivamente lo que más se quiere consumir es entretenimiento. Y ese entretenimiento que te haga pensar, o sea, lo primero es descansar, o sea, o reír o descansar. O sea, las personas están agotadas o estamos agotadas del día a día, del trabajo, de los tráficos, de los no sé cuánto. Que eso puede ser un síntoma que luego se aborde, ¿no? Sí, sociológicamente, psicológicamente, porque es, o sea, y la gente te dice, yo quiero mi encefalograma en cero, ¿no? O sea, aquí yo de no pensar. Y por eso, mira, tal serie es palomera, esto otro, a lo mejor ni, no, o sea, no agrede nada, pero pues tampoco te aporta mucho. Eso es lo que masivamente queremos. Documentales me parece que el porcentaje es poco, pero sí la gente, y creo que esa es un poco la oportunidad y la habilidad de cómo podemos en el entretenimiento poner temáticas que nos hagan pensar, reflexionar, etcétera. En México ha habido casos, o sea, en el mundo telenovelero, ¿no? Por ejemplo, Miguel Sabido hace muchos años en la historia de la televisión tenía hizo toda una tesis para cómo en las telenovelas se ponía una trama, una tercera trama que podía colar temas culturales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, había, no me acuerdo el nombre de la telenovela, al rato me acordaré, pero haz de cuenta que era la protagonista tal y la abuela no sabía leer. Y entonces toda la trama tal, y entonces pusieron, porque se estaba promoviendo desde el gobierno las escuelas para adultos, para el tema de la lectura. Y entonces ya la pusieron y tienen medido el antes y el después. Es decir, sí que hay como un efecto de apreciación social, de, a ver, y lo tienen medido. Si eso es en los años 80, en las telenovelas, hoy que hay muchísima más data, muchísima más información, y me atrevería a decir a comunicadores, productores, publicistas más conscientes, me parece que eso tendríamos que tener en la mesa a la hora de decir, ya sabemos que el público busca entretenimiento, o sea, piensa en los podcasts más escuchados. Comedia, ¿no? Comedia, Muchos. risa, broma, burla, en los, ¿no? O sea, que eso nos tendríamos que estarlo pensando y lo abordaremos seguramente más al rato, de qué estamos buscando, ¿no? O por qué lo hacemos, pero me parece que hoy ese es el reto, o sea, como dentro de esa búsqueda de las personas a un entretenimiento que hagan no pensar, podemos colar cositas que hagan que sí pensemos, reflexionemos y que nos aporten también. Claro, que es ese famoso, ¿no? Esa palabra nueva inventada, ¿no? Ese concepto que se llama edutainment, ¿no? De Claro. educación con entretenimiento. ¿Cómo ves el crecimiento y las posibilidades que puede tener el edutainment para poder entretener, pero de al mismo tiempo que puedas aprender? Yo creo que es una necesidad imperiosa, ¿no? O sea, pero no parte, o sea, parte de una jugada entre los dos mundos que se correlacionan, ¿no? En la medida en que los productores, los guionistas se den cuenta del efecto que causan en las personas, me parece que serán más cuidadosos y dirán, a ver, yo quiero que se carcajeen, Sí. o sea, quiero que se rían o quiero que lloren de emoción o lo que sea, pero ¿cuál es esa cosa que le estoy aportando? No, o sea, a lo mejor sí quiero que se ríen para que se olviden, pero ¿a costa de qué? ¿O con qué elementos tengo? En el mundo digital, me parece que, porque de pronto pensamos que el edutainment es una cosa complejísima y tal. En el mundo digital, con tantos creadores de contenido, con los reels, con los tal, pues ya hay una buena parte o sea, el mensaje impacta. O sea, ¿por qué el mundo digital y las redes ahora parecería que tienen una primacía sobre los medios tradicionales? Por justo la cercanía, o sea, porque parece que oye, es que yo veo a esta persona y es mamá o también esto, o es deportista, a mí también me gusta, pero me cuesta trabajo levantarme en las mañanas. Entonces ya me dio un consejo. De alguna manera, o sea, y me parece que lo que tendríamos que estar haciendo una reflexión, yo siempre digo, los que se tienen o tenemos el privilegio de estar cerca del mundo de la comunicación, es que el mensaje impacta. Y eso ya es, ahí está tu edutainment, ¿no? O sea, tu mensaje impacta. Nadie se dedica a este mundo pensando en que, ay, yo quiero contarle a mi
tía y a mis amigos. No, o sea, quieres que el mensaje llegue. Y eso ya es educación, o sea, educación Claro. no formal, educación, pero sí inspiras, sí haces cosas que hagas que el otro día se sienta Ujú, interpelado. ujú. Entonces creo que son reflexiones que cada vez tenemos que poner más en la mesa para decir qué tipo de comunicación, de entretenimiento, de publicidad queremos y podemos hacer. Totalmente, ya lo que creo positivo de las redes sociales también es no solo esa cercanía, sino también esa autenticidad de que los perfiles, las personas, ¿no? Ya no se salen con la suya como antes. Hace muchísimos años te podían crear una imagen los medios de una persona que no hacía match el audio con el video, ¿no? Hoy en día con redes sociales ya es más difícil que no exista, o sea, cada vez se va haciendo ese match de audio con el video muchísimo más sólido, ¿no? Porque está viviendo su vida o porque lo conocen por otros lados, o etcétera. Y otra cosa que me parece fascinante de redes sociales es que abre el debate. Y cuando tú lees comentarios acerca de una noticia, acerca de algo, ves personas que están ejerciendo ser sentido su pensamiento crítico, están poniendo su opinión acerca de un tema y se genera ese debate. Hace muchos años que los medios de comunicación estaban controlados, ¿no? Mucho más fuertes que hoy en día, que había menos democratización, se mandaba un mensaje de un poco para dónde querías que pensara la población, ¿no? Y hoy en día, pues ya se abre un poco más ese debate o diferencias de opinión. Claro, creo que ahí tenemos todavía un reto, o sea, Ujú. justo porque creo que esto de las burbujas de eco, ¿no? En las Las que, echo ¿no? O chambers, sea, que ajá. solamente escuchamos y vemos a la gente que piensa como nosotros Sí, que y es lo que te sale en tu perfil. ¿no? Exacto, y confirmamos nuestros sesgos de, claro, todo el mundo piensa que este es Ujú, el mejor color, o sea, en el ujú. tema que quieras, ¿no? El mejor color, el mejor tal, todos pensamos lo mismo y claro, pues porque tienes un sesgo, entonces creo que ahí también la inmediatez, Ujú. eso genera o sea, creo que tenemos que lograr sí desarrollar un pensamiento crítico con el tema de la inmediatez, de la Ujú. diversidad, o sea, con las fake news, Sí, ¿no? O sea, que de pronto, justo por estas burbujas le damos validez a cosas. Claro, yo siempre lo había pensado, los perros son tal, tal, tal. Entonces, no, a ver, es claramente fake y solo porque confirma un sesgo que tú traes, no, claro. no, entonces me parece que ahí tenemos grandes oportunidades de reflexión y de hacer mejor, ¿no? Sí, Que eso, si quieres, ahorita le sí. entramos. Pero también sí creo esto, o sea, a mí me encanta pensar que las redes y el mundo digital hacen el mundo mucho más horizontal, Ujú. ¿no? O sea, mucho más, o sea, hay de redes a redes, o sea, de pronto puede ser un celebrity que tiene millones de seguidores, empresario famoso y llega un chavito que hace tal, agarra el trend y le pega igual. Digo, eso me encanta. O A sea, mí también me me parece encanta. que dices, oye, que logra, y por eso creo que tenemos que ser mucho más conscientes del poder del usuario, Sí. ¿no? Para decir cómo esta posibilidad de acercarte cosas que a lo mejor nunca hubieras tenido. Entonces, eso Ujú. me parece fascinante. Y al primer punto que decías, de un poco como esto de los que están generando la información. Yo me acuerdo hace mucho tiempo McLuhan, ¿no? De Ujú. los padres de la comunicación. Él tenía un concepto que decía el medio es el mensaje, ¿no? O Ujú. sea, pensando en los Sí. medios tradicionales. Y yo creo que esto, cara al mundo digital, es una reflexión súper interesante. O sea, porque si las personas, los comunicadores se vuelven, ¿no? O sea, el creador de contenido, eres el medio, o sea, ¿cuál es ese mensaje que tú estás dando? ¿No? Entonces me parece que es una reflexión que deberíamos hacer pues como antes, ¿no? O sea, Ujú. o sea, cómo esto que yo estoy diciendo, esto que tú dices de el audio con el video no Sí. machan, pues ahora en el mundo digital es más difícil, Mm. porque ya te vamos a cachar, o sea, tú dices que eres vegano, pero te vimos comiendo Exacto. carnitas, o sea, está un poco difícil, Forza a ¿no? todos a ser mucho más auténticos y mucho más honestos. Justo, sí, o sea, y que no solo debe estar en una parte como de porque me ven, Ujú. sino porque tiene que haber coherencia con quién soy, cuáles son los valores que tengo, Totalmente. y que es creo que cada vez más deberíamos generar ese tipo de reflexiones para los que se dedican o nos dedicamos al mundo de la comunicación, pero también para los receptores, o sea, para Ujú. nosotros hay algo que no, y nos pasa, ¿no? Como de, está raro, o sea, ahora cómo me vendes esto, o me parece que no me lo estás vendiendo, pero claramente se ve que me lo estás vendiendo. Como que en esto hay, creo que desarrollar más esta sensibilidad de decir, no me está machando lo que me dices Ujú. con lo que creo que eres. Entonces Ujú. creo que ahí hay Totalmente. que
muchas oportunidades. Hace poco fui a una conferencia en Estados Unidos donde estaba hablando un experto en temas digitales, redes sociales, inteligencia artificial y demás. Y comentó que existe el equivalente a la Constitución, imagínate, de redes sociales, que es de 1994. Que si simplemente cambiamos 2 leyes de esa ley, de esas reglas, de esa Constitución con lo que se rigen las redes sociales, puede cambiar abismalmente la forma en la que se están saliendo un poco de control las redes sociales. Y las 2 cosas son, la primera es que esté prohibido tener bots, porque eventualmente no hay manera artificial de poder mover la conversación o estar empujando más un contenido o un perfil, ¿no? Que es como, en cierto sentido, como hacer trampa, ¿no? Y la segunda es que pueda tener una forma de verificar todo el tema de que si es fake news o no. Wow. ¿Por qué? Porque lo que decían es que el 20% de los contenidos se terminan volviendo virales cuando tienen una base de fake news y abarcan el 80% del consumo del público. Entonces, quizás tienes 80% que está bien hecho, pero solo se le da un 20% de visibilidad. Y se me hace una gran pena, porque eventualmente puedes estar teniendo a creadores de contenido, a expertos increíbles, a personas fascinantes, doctores, artistas, autores, todo este tipo de perfiles que tienen muchísimo por compartir en el mundo, pero que eventualmente el algoritmo no les hace caso y los mantiene detrás de cámaras cuando tiene muchísimo que aportar porque no están ni con bots ni esparciendo fake news. Se me hizo impresionante eso. Está cañón ese. O sea, sí creo que la reflexión, a lo mejor yo le añadiría un tercero pensando en los bots, que va muy correlacionado el tema de los algoritmos, ¿no? O sea, sobre qué es eso, ¿no? O sea, cómo te acerca a cada usuario los contenidos que cree que te van a gustar. No sé si a ti te ha pasado, pero de pronto yo digo, ay, o sea, estoy ofendidísima. O sea, me leyó mal. ¿Cómo crees? O sea, ¿o qué le he dicho que cree que esto me va a gustar? O sea, Sí. ¿qué le pasa? Pero esto como lectura o tratar de como predecir qué le gusta a cada persona, a mí muy al inicio me parecía una idea genial y yo qué bien, solo me van a acercar ciertas cosas, tal. De pronto digo, ¿cómo le hago para yo curar mi propio algoritmo y que me aparezcan cosas, ¿no? De distintas visiones, de distinto tal? Y bueno, pues ahí también hay épocas, ¿no? O sea, ahora quiero más de este tema, ahora estoy como críticos en libros, ahorita estoy metidísima y entonces me aparecen y yo, esto está bien, esto tal. Pero creo que hay toda una oportunidad para decir, eso lo vemos nosotros como en lo local, pero cuando lo pensamos en amplio y socialmente, o sea, ¿qué temas se están empujando? Y la pena es que muchas veces se están empujando temas 100% comerciales, ¿no? O sea, porque paga más o porque deja Están más las marcas, dinero, sí. esto tal. Entonces, esas son de las cosas que tendríamos que pensar. O sea, ¿por qué me acerca este tipo de contenidos? ¿Porque quiere que consuma? ¿Porque quiere que compre? ¿Porque quiere que tenga esta idea? ¿No? Porque entonces ahí se relacionan. Pues quien paga más bots y parece que es la idea dominante, ¿no? Claro, todos tenemos que pensar esto. Entonces, creo que ahí hay grandes reflexiones. Me encantaría este tema como la Constitución, Sí, está sí. buenazo. Pero creo que ahí o sea, en lo individual, yo siempre creo en el poder de la individualidad, ¿no? O sea, en la fuerza que que tenemos como consumidores, como usuarios, en hackear eso, o sea, en hackear tu algoritmo, en hacer reflexiones y entonces que podamos, seguramente nos seguirán acercando ciertas cosas que de tu interés o te puede gustar o no me acuerdo cómo dice, pero que nosotros digamos, no, yo no quiero que me acerques eso Sí. y quiero leer también esto y quiero conocer a este tipo de contenidos. Porque si no, parecería que solo las fuerzas oscuras, ¿no? Tienen poder. Y no, yo creo que los usuarios tenemos esta posibilidad de decir, esto no, esto tal. Tenemos más chamba. Claro. Porque también es cierto que el tema de las fake news es un temazo. O sea, antes era muy fácil, ¿no? O sea, era muy fácil como lo dijo tal comunicador, lo dijeron en las noticias, esto debe ser verdad. Cosa que uno, no era No, necesariamente. claro. Y dos, pero existía un trabajo de no reflexión, la verdad. No, pues ya lo dijo y Sí, esto es sí, lo que sí. pasa. A la hora de decir, pues sí, pero no, pero ¿no? Pero el video parece verdadero, entonces, no, esto se ve falsísimo. Hay unos que se ven espectaculares, ¿no? Que dices, ¿será, no será?
el cotejar las fuentes, ir a buscar otro lugar. El reto es mayor. Mucho mayor. Y creo que hay generaciones que no están habilitadas para eso, ¿no? Sí. O sea, yo tengo muchas tías, un saludo a todas ellas, pero de pronto, o sea, ya las tengo sentenciadas, o sea, en el chat de familiares, ojo con tal, ¿no? Se va a estrellar hoy en la noche el meteorito, ya lo dijo el diario de Singapur, se va a estrellar el meteorito, todos dejen sus celulares en la puerta a las 8 de la noche. Y yo... Nada más pregunto si hora de Singapur, hora México. O sea, Sí, sí, sí. ¿de dónde se te ocurre? O sea, ¿por qué solo...? Además, cuestiónate Claro, todo lo que consumes, porque eventualmente lo que estás consumiendo es lo que está formando tu narrativa, tu forma de claro. pensar y cómo te relacionas con el mundo. Si no somos curadores de esa experiencia, nos estamos tragando un paquete, en mi opinión, de un paquete que te desempodera, que te desconecta de ti misma, que te desvincula de otros, y eventualmente yo siento que la tasa que está en constante crecimiento de depresión y ansiedad, unas cosas son obviamente factores fisiológicos, el consumo de comida, etcétera, etcétera, pero otras yo sí creo que es esa falta de nosotros poder curar nuestra propia experiencia de contenidos que nosotros consumimos. 100%. Sí, yo justo creo eso y por eso también pienso que en esta era de los algoritmos y tal, es la era del usuario, para decir yo qué curo y qué quiero, o sea, y sí preguntarnos, o sea, ¿qué le quiero meter a mi cabeza? Sí. ¿Y cómo me dejo? O sea, y poder medirlo, ¿no? O sea, a ver, después de leer esto que me quedo tranquila, me da ansiedad, me queda esperanza y tal, ¿no? O sea, porque si no es me quedo apaleado, o sea, no, yo, ¿para qué me muevo? O sea, Sí. si todo está tan trágico, igual mejor no voy a trabajar, ¿no? Sí. O igual, o sea, ¿para qué me hago algo más? Entonces, creo que son sí reflexiones que debemos hacer. Justo, afortunadamente, ya se ha puesto más en la mesa, mucho más normalizado el tema de la salud mental y que seamos conscientes de las emociones, etcétera. Pues una de las buenas partes es qué cosas metemos desde el tema digital, el tema de las conversaciones, el tema... Para eso, sí creo, y por eso te decía el ejemplo de mis tías, no para balconearlas, sino para decir que hay una generación que no está habilitada para eso. Y hay que intentar llevarlos un poquito más de la mano, ¿no? O sea, que puedan verificar las fuentes para el tal. O sea, pues de pronto no se les ocurre, o sea, ¿cómo más fuentes? Claro. ¿No? O sea, ¿quién es la fuente? No, pues me la pasó tu tía fulana y ella es periodista especializada. No, creo que no. Pero creo que hay otra generación en la que tenemos que acostumbrarnos a eso. Y para mí, el punto de partida es la infancia, ¿no? O sea, la infancia en la medida que los acompañemos 100%. a que desarrollen ese pensamiento crítico, que sean conscientes de que esas habilidades socioemocionales ligadas al mundo de digital, ¿no? O sea, no, pues ya no solo me arden los ojos porque llevo tanto tiempo en pantalla, sino que me está generando, tengo miedo, tengo tal. Si logramos eso, habremos cambiado justo el uso que hacemos y se volverán herramientas de desarrollo y no lo contrario. Totalmente. Además, algo que me tripea muchísimo, Gaby, es lo influenciables que somos como especie. Sí. Y empieza desde muy chiquitos, ¿no? Claros ejemplos que podemos tener alrededor, si tú lo ves, por ejemplo, desde en una escuela con una maestra y las maestras les empieza a decir a los niños, la luna es de queso, se lo creen y van a creer con esa, entre comillas, verdad de que la luna es de queso. Lo ves, por ejemplo, en sistemas culturales, sistemas religiosos, sistemas médicos, ¿no? Que eventualmente desde niños nos cuesta mucho trabajo estar cuestionando al adulto, ¿no? Y estamos acostumbrados a que la figura de autoridad tiene esa, entre comillas, verdad absoluta que no cuestionamos. Pero yo creo que es parte de la chamba y la responsabilidad como seres humanos de estarnos cuestionando la información que tenemos, los sistemas alrededor de nosotros, ¿no? Desarrollando justo ese pensamiento crítico que nos pueda hacer nosotros pensar por nosotros mismos y no abrir la cabeza a, bueno, a ver cómo, de qué forma me hipnotiza la cultura, de cómo me debo de sentir, cómo debo de pensar, cómo me debo de vestir, qué debo de hacer, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Y no por nada, ahora que estamos justo debatiendo entre la inteligencia artificial y si se llega a la Luna o a Marte, ¿no? Que están diciendo, no, ya no es Marte, es la Luna, etcétera, que parece que estamos solo en esa órbita. El Foro Económico Mundial, los grandes del mundo educativo, te dicen que la habilidad número uno en la que hay que formar es el pensamiento crítico. ¿No? O sea, porque justo es eso, o sea, ¿y qué implica? O sea, ¿qué cuestionamos? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué tal? ¿Qué me aporta? Y creo que es un chambal, o sea, Sí. yo diría, es una cosa que tenemos que ir ejercitando, que no se nos enseña,
que cada vez hay que ver cómo los sistemas educativos tienden a eso, o sea, en esta era en la que se te acerca todo, ¿no? O sea, si el cerebro se ha moldeado por los buscadores y por Google y por ahora seguramente en unos años se harán estudios en los que vea cómo se está moldeando todavía más con todo el tema de inteligencia artificial, con las consecuencias que esto tenga, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades eminentemente humanas? Y una es el pensamiento crítico y creo que también las habilidades socioemocionales, ¿no? O sea, que hay cosas desde liderazgo y resolución de problemas, pero también la empatía. Claro. Y cuando tú ves que el Foro Económico Mundial, o sea, te dice, ojo, es aquí, Sí. nos estamos dando cuenta de que hay un pasado que hemos hecho fatal y una urgencia de hacia dónde. O sea, sí está en resolución de problemas, pero implican esto, o sea, cómo generamos reflexión en la persona. Entonces yo por eso soy optimista de lo que viene. O sea, creo que es un cambio sistémico. No es así, o sea, aparte de qué hacen los sistemas educativos, qué hacen las autoridades y qué hacemos nosotros también como individuos, o sea, dentro de esto, o sea, cómo le hago yo si los que tienen hijos educando a sus hijos, ¿no? O sea, cómo entramos a un cambio sistémico urgente que nos lleve a eso. 100%. Hace poco aquí al podcast vino Paola Ricarte, que es una investigadora de Harvard, especializada en temas de tecnología, inteligencia artificial y redes sociales. Y lo que me impresionó es que compartió que todos los algoritmos con los que estamos regidos, tanto en redes sociales como en la inteligencia artificial, están sesgados. Entonces, si tú le preguntas algo a ChatGPT, a Claude, a Gemini o al que sea que uses, te va a contestar como el perfil de un hombre blanco, anglosajón. ¿Dónde está la opinión que también enriquece de, por ejemplo, una mujer indígena latinoamericana? ¿No? Claro. Y entonces eventualmente se está también permeando la cultura un poco con recomendaciones, con información que te arroja todas estas plataformas de inteligencia artificial, que también cada vez nos está haciendo más diversos o al revés, cada vez nos está invitando a vivir más sesgados sobre un perfil hegemónico, ¿no? Que está controlando en cierto sentido la narrativa. Totalmente. Eso se me hizo muy interesante. No, es un temazo. O sea, y por eso la necesidad de curar también esas mismas bases. O sea, si al final son bases de datos que están, o sea, ¿cómo logramos, y el tema de inclusión, que todas las voces sean escuchadas? 100%. ¿No? O sea, y hay cosas, de hecho, hacia atrás. O sea, yo últimamente me he clavado en el tema del acceso universal, ¿no? La aceptación universal a Internet. Y hay cosas que incluso los que son los desarrolladores, ¿no? Que están metidos en el tema de cómo generas un dominio y entonces que tu dominio sea .mx y esto tal. Todo está hecho en inglés. Y entonces si tú te apellidas Núñez, pues nunca vas a poder tu página hola, talnuñez.com porque la ñ no existe. Sí. Y eso pasa en español e inglés. Sí. Pero ¿qué pasa con las lenguas originarias? ¿Qué pasa con no? O sea, no tienen cabida en el mundo digital y yo sí sé que hay gente que está tratando de trabajar en eso y que por eso también, o sea, volvemos como al mismo origen, ¿no? O sea, esta reflexión ética de cómo hacemos que estas grandes, o sea, se hable como de la inteligencia artificial para el bien también, ¿no? Sí. O sea, cómo le damos voz a otras voces que nunca han sido, digamos, consideradas, ¿no? Digo, lo peor que nos puede pasar es replicar estos sesgos que vivimos en el mundo, ahora también al mundo de la inteligencia artificial o al mundo digital. Totalmente. Entonces ahí el reto es gigante, pero creo que tenemos una oportunidad para decir cómo logramos que se reflexione. O sea, sí. Sin duda es un tema de muchas aristas, pero sí creo que nosotros tenemos que hacer y entrenar, o sea, dámelo como si fueras tal. Sí. Entonces creo que eso es importante, o sea, también está en nosotros, si nos quedamos como en gracias, esto lo esperaba. No, ¿qué pensaría una mujer indígena latinoamericana? Sí. ¿Dónde está ese punto de vista que también enriquece? Justo. ¿No? Gaby, ¿quién controla la conversación pública hoy en día? ¿Los medios, los algoritmos o la audiencia? Ay, qué complicado. Pues hoy creo que los algoritmos. Esa es la realidad. Si tú te das cuenta, muchas veces los medios replican cosas que vieron en las redes, sí. ¿No?
cada vez hay más medidores de cuáles son los trends de ¿no? O sea, esto fue el trending topic de tal red social y entonces eso te lo dicen en el noticiero de las 4. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el mundo digital está teniendo más primacía. Me encantaría pensar y yo trabajaré y me partiré la cara para que sea la parte social quien cubra, o sea, quien sea quien controle la conversación. Pero hoy me parece que son los algoritmos. Y si son los algoritmos, entonces quienes están controlando la narrativa es Meta, OpenAI y similares. Y yo me Ok. atrevería a decir, sí, o sea, yo lo que creo es, más que eso es la parte comercial, es decir, quién apuesta, quién da, quién puede poner más, más pauta y entonces esa conversación tendrá muchos más seguidores este día, tendrá una voz más relevante, ¿no? O sea, Sí. creo que ahí está un poco el mayor punto. ¿Y qué habilidades necesitaríamos desarrollar o tener para no ser manipulada por la narrativa de estos algoritmos? A ver, yo lo que creo es, cuando hablamos hay todo un concepto, ¿no? Que se habla de ciudadanía digital, que la ciudadanía digital es de cómo trasladas tus comportamientos que tendríamos aquí. Aquí intentas no pasarte el alto, no sé cuánto, o sea, eso al mundo digital. Lo primero es sí desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que esto de dónde viene y hacerte ciertas preguntas. Primero, ¿será verdadero o es falso? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me acercan este tipo de contenidos? Y lo otro también es como un poco el que pensar, ¿no? O sea, empatía, ¿no? O sea, empatía digital. ¿Esto a quién le conviene que lo sepa? ¿Qué voces están reflejando? Entonces, un poco de empatía, por un lado, y por otro también creo que hay todo un tema de cómo ayudamos y me atrevería a decir como responsabilidad social, de a ver, qué cosas compartimos, likeamos, ¿no? De pronto yo diría en esta, se habla mucho de la economía de la atención, Sí. ¿no? O sea, a qué cosas le dedicamos atención, o sea, con qué nos entretenemos, etcétera. Y ahí un poco está también, no sé si te ha pasado alguna vez que dices, cero me interesa esto, pero me quedé, ¿no? Sí. O sea, y entonces eso hace que 30 segundos después ya te digan, quiero, te aparecen solo historias de este Sí. tipo. Es porque tiene un Entonces, hook, ¿no? Tiene un gancho claro. inicial. Entonces, creo que ahí hay un tema importante, o sea, ¿a qué le dedicas tu atención? O sea, el tiempo en pantalla, ¿qué consumes? ¿Para qué lo consumes? Sí. Sería para mí de las habilidades principales que hay que desarrollar. Me encanta. Ahora hablemos un poquito acerca de México. Ok. ¿Cuál es la narrativa para ti que está más predominante en México y por qué? ¿Realmente estamos haciendo justicia a las noticias increíbles y fregonas que también existen? ¿O solo nos estamos yendo a la guerra, el narco, el conflicto, la inseguridad, etcétera? Mira, yo creo que tenemos una narrativa incompleta e injusta con México y con los mexicanos. Tenemos, pues de pronto, o sea, no hay que abrir un periódico y prender el noticiero en el que nos repiten eso, o sea, el tema de inseguridad, el narcotráfico, el político uno, político 2, etcétera, que lo está haciendo fatal, o los que se pelearon en no sé dónde, etcétera. Pero dejamos de lado que es un país de 130 millones de habitantes, en el que 90% trabaja y se levanta todos los días por intentar hacer lo mejor para su familia, que hay gente espectacular haciendo cosas por su familia, por su comunidad, por su cuadra, por su colonia, y que de pronto deberían ser, yo siempre digo, el trend de la semana, o como se decía en la época de los periódicos, portada de 8 columnas, Sí. ¿no? O sea, porque qué persona más espectacular, o sea, que está haciendo algo pues porque por salir adelante, por desarrollarse y que tenemos muchos valores que de pronto no priman, ¿no? Y que no están ahí, ¿no? O sea, que parecería todo lo negativo es lo más importante que hay que saber y no ver cómo, o sea, y no de pronto nos sacamos aquellas cosas que están desarrollando más, ¿no? O sea, una cultura del esfuerzo, maestros increíbles, emprendedores, líderes sociales, Héroes. El otro día héroes. vi en las noticias que una casa se incendió y los vecinos se metieron a la casa a rescatar a las personas. Oye, eso se merecen un mural, ¿no? Me acuerdo 100%. de este proyecto que hubo
que estuvo activo en Brasil, estuvo activo en Chile y también estuvo activo en México, donde los héroes de las comunidades, de algunos como pueblitos o algunas zonas, les hacían un graffiti de su cara, así como a la curandera María, que era la que sanaba a los niños que llegaban enfermos, o a la persona que en el temblor se metió a rescatar a personas, etcétera, porque son actos heroicos que muchas veces se merecen ese reconocimiento, ese exposure, ¿no? Y a veces pues no lo tienen. Claro. Hace no mucho platicando este tema con una periodista, me decía, Gaby, es que, o sea, tú crees que entonces México es rosita, ¿no? Y yo tengo una convicción, o sea, México, evidentemente, y todos lo vivimos, ¿no? México es claroscuro. ¿No? Es O la sea, dualidad también, justo, factores del planeta en el que exacto, es vivimos. justo. Y las personas somos Así. claroscuros, ¿no? Pero dentro de esas oscuridades siempre hay gente luminosa haciendo cosas increíbles por intentar balancearlo. Y yo justo es lo que creo, que la conversación pública, social, personal, debería también visibilizar estas cosas, ¿no? Es decir, aquellas personas que dicen, oye, dentro de esto complejísimo, hago este esfuerzo chiquito, mediano, grande, Sí. porque algo sea distinto, ¿no? Y tienes a las patronas de Veracruz, que llegan, ¿no? Unas señoras que fueron al mercado y van de regreso, ven a la tren de la bestia lleno de migrantes y dicen, pues les vamos a lanzar lo que acabamos de comprar. Y hoy en día tienen un albergue espectacular para darles comida, para curarlos. O sea, dices, pues unas señoras que iban pasando el mercado de un pueblito de Veracruz, Sí. ¿no? O sea, deberían tener un mural, como bien dices, pero deberían volverse como para nosotros, como la búsqueda de ese spot, ¿no? O sea, yo siempre digo que soy optimista un poco por naturaleza, a lo mejor, pero este optimismo en el país y en los mexicanos se me confirma cada vez que voy a los eventos que quieras, me invitan a la presentación, a la premiación, a la cortada de listón, Sí. al no sé cuánto, de una cantidad de personas haciendo cosas que dices, a ver, ¿cómo esta chavita que no hablaba, cambió de comunidad en Chiapas y decidió hacer algo aprendió la lengua de esa comunidad y después hablar español, ¿no? Para que entonces ahora pueden vender sus productos, todas unos telares espectaculares, Sí. está sacando adelante a su familia, pero a su comunidad, pero tal. O sea, acércamela, preséntamela, ¿no? A estos maestros que hicieron, ¿qué tal? Quiero conocer más de esas historias y que ese se vuelva, me parece, como lo cotidiano y no a la inversa. Totalmente. No que lo cotidiano sea y ahora dónde balearon tal. No quiere decir que no lo vamos a contar, porque hay que Sí. contarlo. Pero hay toda una rama, y yo lo he aprendido últimamente, hay una rama incluso dentro del periodismo que se habla del periodismo de soluciones. ¿No? Es decir, o sea, el periodismo de soluciones que no solamente es te pongo la nota, sino qué efecto, y a mí me parece una cosa súper valiosa, qué efecto quiero causar en el que me está leyendo o escuchando. Si tú solo información cruda y dura, pues tendrá un efecto. Lo que decíamos hace rato, que yo ya no me quiero mover o tal. O el punto es cómo ese efecto logra que te vuelvas tú también un agente de cambio, en qué tengo que ser cuidadoso. ¿No? O sea, yo pienso en esto, o sea, el gran tema es que cómo hay narrativas que paralizan y eso tiene que ser una reflexión. O sea, el temor paraliza, ¿no? El pánico paraliza. Entonces, por eso hay una necesidad de cómo lo cambiamos. Hay muchísimos estudios en los que hablan de académicos serios y de distintas universidades del mundo, de cómo cuando tú tienes una asociación positiva con tu país, tienes como muestras una actitud para involucrarte y mejorarlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa Una si? responsabilidad. Claro, Que te sientes conectado, ¿no? justo, y tú lo asumes, y yo aquí vivo, esto pasa, ¿yo Es qué mi puedo país, hacer? lo voy a mejorar, me voy a comprometer. Claro, pero me parece que estamos en un punto en el que, ay, todo está mal, no sé quién es, esto tal. No, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Sí. ¿No? O sea, ¿y tú qué vas a hacer para que sea distinto? ¿No? O sea, en el tema de el que quieras, ¿no? O sea, como en seguridad, pero en economía, pero tal. ¿A mí qué puedo hacer? O sea, creo que lo peor es pensar que estamos en una batalla y que ya perdimos. No.
¿no? O Eso es lo sea, más desesperanzador. justo. Ya para qué haces algo si ya la perdiste, ¿no? Sí, justo. Pero eventualmente la batalla sigue porque todavía no estamos extintos, ¿no? Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. todavía tenemos mucho que hacer, aunque la narrativa allá afuera se vea como, no, les queda un poco tiempo por el cambio climático, por las guerras, por etcétera. Es como, bueno, pues Pero todavía aquí además, estamos. todavía, o sea, hay muchas cosas que hacer y creo que, o sea, en esto que decíamos de en lo individual, cada vez se puede hacer, o sea, ¿qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Pero qué puedo hacer Sí. por mi colonia? Pero, o sea, ¿qué puedo hacer por mi banqueta? O sea, esto cuando lo vemos, cuando justo lanzábamos todo lo de Yo creo un México mejor, teníamos un comité, digamos, como de distintas personas del mundo de la comunicación. Yo no sé si el 60% eran extranjeros, los que habían, o sea, publicistas, creativos y tal. Algunos los que habían hecho unas campañas para distintas marcas, pero entonces el portugués, el brasileño, la de Puerto Rico, el español, el tal. Y me acuerdo, o sea, hace unos años, o sea, casi 10 Sí. años o más, y nos decían, es que ustedes no se dan cuenta del país en el que tienen. O sea, el país que tienen, porque hay lo que hemos visto, o sea, por supuesto que había sido gente que había vivido en miles de países y tal, y que estaban súper comprometidos en cómo hacíamos ejercicios para decir, cambiemos esta percepción que ustedes mismos tienen, Claro. ¿no? Entonces, creo que está un poco ahí en eso también, para decir, yo, ¿cuál es la realidad en la que vivo? Me compro ciertos inputs que se digan de otros lados o soy capaz de voltear a ver a mi alrededor y ver también todas estas posibilidades que tenemos. Todo lo que No hay. se trata de negar los retos que tenemos. Sí. Eso me parece vital. Pero ¿cómo balanceamos para decir, oye, pues si esta persona pudo? O sea, yo hay historias que conozco y digo, a ver, es que no tengo derecho a quejarme en años. O No, sea, claro. ¿cómo ante estas circunstancias, ante esto tal, se le ocurrió hacer Y eso esto? inspira y Claro. ayuda a que te salgas de la caja del decir no puedo, ya no tengo para dónde moverme, y eso vale oro. Sí, Simplemente el hecho de compartirlo, de que más personas lo escuchen, que tú lo escuches, ya te 100%. saca de esa caja inventada, ¿no? Por nuestros propios límites. Gaby, también, no solo todo lo que estás haciendo a favor de lo mejor, sino también creaste una influencer academic, ¿no? Que se trata más de ser, ¿no? De cómo te expresas en el mundo, ¿no? De quién eres. Cuéntame, ¿por qué es importante hoy en día tener estos influencers conscientes que sean buenos ejemplos? ¿Y cómo lo podemos fomentar? Que no solo sea ligado a un tema comercial o de marca o de consumismo, sino que esté ligado también a unos mensajes que le hacen bien al país. A ver, creo dos cosas. La primera es que el efecto cultural que están dejando, o sea, se dice que hoy me parece como el 60% de las decisiones de compra de las personas están influenciadas por los creadores de contenido, por estos influencers, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no suena, o sea, a veces no solo es el comercial, sino es que fulanita me dijo que ese shampoo le funciona y entonces ya ella Ya lo vio. está, sí, Entonces, este tema de cercanía, pues tiene mucho valor, ¿no? O sí. sea, como parece que es mi amiga y entonces ya yo le sigo, etcétera. Entonces, por un lado está eso. Si eso es en las decisiones de compra, de consumo, también está en el mundo de las ideas, ¿no? O sea, ¿cuál es esta cultura, y estas ideas que me están permeando, pues por algunas personas? Y luego por otro está la aspiración. Me parece que lo mismo, un 50 o 60% de la generación Z quiere ser creador de contenido en México. Y ponle lo que quieras, youtuber, gamer, Sí. etcétera, tiktoker y tal. Cosa que dices, a ver, necesita, o sea, y muchas veces pasa que es porque creen que es fácil, ¿no? Sí. Porque ya solo me grabé y entonces me hice famoso y me invitan a esto, me mandan estos unboxings y estos restaurantes espectaculares que a cualquiera se le antojaría. Pero para nosotros creemos que hay, o sea, digamos que ambos mundos conviven en la necesidad de hacer una reflexión, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué no pensamos, o sea, qué implica ese ser de influencia, ¿no? O sea, que tengas una comunidad que te sigue. Entonces, o sea, ¿cuáles son los valores que a ti te mueven? ¿Cuáles son esas cosas de las que tú estás dispuesto a hacer o no hacer para hablarle a esa comunidad? ¿De qué quieres ser referente? O sea, pero para eso hay un trabajo anterior. ¿Quién eres? ¿No? O sea, Sí. ¿quién eres? ¿Qué es ese ser que puede incidir o influir en las demás personas? Porque entonces habrá coherencia.
Habrá coherencia con, ¿no? O sea, pues la verdad yo solo quiero vender, ok, vendes y entonces serás, ¿no? O sea, será evidente que eso quieres vender. O yo quiero generar una reflexión, o quiero hacer que este impacto sea positivo, o quiero que la gente se adhiera a ciertas causas, ¿no? Sí. O sea, yo siempre he pensado que cuando tú tienes el poder de estar con un micrófono, pues hay que pensar también cuáles son las causas que tú abrazas. Sí. ¿Qué es eso que yo abrazo, que me mueve y tal? Que podría ser que a más personas la sume, ¿no? O sea, que podamos hacer... Y hay plataformas que me parece que están mucho más conscientes de eso y que están intentando también sus propios creadores. Sí. Hay plataformas que dicen, nosotros ya no queremos hablar de influencers, porque es un tema que se ha sobrevalorado. Sí. Y hablamos de creadores. Y que yo me veo como un creador más, ¿no? O sea, y hay códigos que no escritos o códigos de ética que hay que tomar y poner en la mesa, ¿no? O sea, cómo le hablo con verdad, cómo le hablo desde lo genuino, cómo soy respetuoso del que tengo detrás. O sea, creo que es muy duro cuando dices, del otro lado hay números, ¿no? Tengo corazoncito. No, hay personas. Son personas. A las que les llegas. Que les llego y que les puedo mover esto que decía David Mamet en los 3 usos del cuchillo, ¿no? O sea, que cuando dice que el cuchillo puede servir en el drama, ¿no? O en la creación de un contenido para un cuchillo en una obra, ¿no? O sea, dice, pues yo puedo rasurarme y quedar limpio, ¿no? Cortar el pan o matar al vecino. Si ese es el drama, es una reflexión que hay que hacer nosotros. ¿Cuáles son esos, con el poder de la palabra, con el poder de comunicarme, cuál es ese impacto que queremos dejar? Y entonces por eso hay que reflexionar quién eres, qué quieres aportar, cuáles son las causas que te mueven. Y entonces tendremos contenidos mucho más. Y ese es un poco el objetivo de la Influencer Academy, sumar a voces, por un lado, a personas que quieren crear contenidos, pero también acercarnos a personas que ya están, ¿no? Y que vemos que usan su voz para ser un referente propositivo de reflexión y construcción. Me encanta. Entonces esta Influencer Academy está a favor de lo mejor, que se enfoca en compartir narrativas positivas acerca de lo que nos hace mejor, ¿no? O sea, está a favor de lo mejor, que es como la marca madre, ¿sí? Y dentro de a favor está la Influencer Academy y también está Yo Creo un México Mejor, que tenemos justo todo este movimiento de narrativa país. Tenemos un pacto con medios de comunicación, tenemos grupos de trabajo con periodistas que son espectaculares, que yo les he aprendido muchísimo, como la mayoría se ve como agentes de cambio. Sí. Y en lo individual quieren hacer cosas, ¿no? Trabajamos mucho con productores también y luego tenemos toda una parte justo educativa que se llama Mundo Digital para ayudar al uso sano y seguro y ese desde la escuela. Entonces, todo está correlacionado en el punto de cómo queremos que el efecto de la comunicación y la tecnología sea positivo, como el impacto social, ¿no? Se tiene que hablar más de comunicación e impacto social. Totalmente. Comunicación que deje un efecto positivo y para eso hay esto, ¿no? O sea, desde generar narrativas que nos impulsen hasta ciudadanos y usuarios que estamos cada vez más capacitados para hacer el mejor uso de la tecnología también. Totalmente. Qué gran responsabilidad, Gaby. Sí, no por eso la ojera. No, la verdad es yo sí creo que es súper entusiasmante. Lo más emocionante es que cada vez me encuentro a gente increíble. O sea, sí. Yo te diría de las universidades, en colegios, en programas educativos, instituciones, que estamos, o sea, como que estamos vibrando hacia esto mismo. ¿Cómo le aportamos? Veo maestros absolutamente comprometidos con sus alumnos, intentando cómo desarrollar tal. Eso es lo que tenemos que generar. Estas oleadas, ¿no? O sea, por eso el nombre es tan optimista, a favor de lo mejor. O sea, ¿quién puede decir que no está a favor de lo mejor, no? Pero creo que ahí hay todo un punto en el que vamos encontrando y nos vamos alineando con las personas que dices, oye, yo quiero aportar. Y yo me atrevería a decir que somos la mayoría. Por eso es tan necesario hacer una narrativa justa con lo que estamos haciendo. O sea, y yo ahí también digo, a ver, socialmente, a lo mejor, no sé, la gente que está viendo dice, pues mira, yo no estoy en ninguna institución tal, pero sí tienes muchas amigas, sí tienes sí tienes tus propias redes sociales, a lo mejor no generas contenido a lo masivo, pero sí compartes, sí likeas, sí intervienes, sí tienes chats de WhatsApp, ¿no? Tienes grupos de WhatsApp. Sí.
en los que dices, pues yo, ¿cuál es la actitud que tengo? ¿No? O sea, una actitud propositiva, constructiva, de pensamiento previo, o solamente comparto y listo y vámonos y soy parte, o me atrevo. En Navidad hicimos unas guías que las mandábamos a nuestros amigos como de la guía para salvar la cena de Navidad de tu tío el negativo, ¿no? Pero a ver, llegas con una historia padre, ¿no? O sea, llegas con una historia Y se contagia todo el de mundo. contagio de, oigan, ¿sabían que este maestro hizo tal? Sí. ¿Sabían que tal? O sea, porque hay que balancear esta Hay que conversación. balancear, hay que Y que la chamba también está en nosotros. O sea, pensemos en cuánta gente, yo hay gente que tengo silenciada en mis redes sociales. Digo, es que no puedo con que todo se está cayendo, porque vengo de una premiación en la que estos maestros hicieron una cosa espectacular, Claro. silenciado, porque Hay que yo compartir traigo este eso. mood, o sea, Es el famoso yin yang, ¿no? exacto, También poner, ¿no? Lo blanquito y lo negrito exacto. donde van. Oye, Gaby, algo también muy interesante de ti es que siempre has tenido el propósito súper claro, ¿no? Y es un tema que te apasiona, de cómo poder no solo vivir todo el tiempo alineada con tu propósito, pero cómo hacer que otras personas se puedan acercar a descubrir su propio propósito en una cultura donde igual desde chicos nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que estudiar, lo que nos tiene que gustar, etcétera, etcétera, sin ese autodescubrimiento personal de cuál es esa misión, ese propósito, ese dharma que cada uno de nosotros viene a este mundo a vivir, ¿no? Para mí, te quiero preguntar, ¿cuál es ese propósito para ti? ¿Qué es lo que significa encontrar y habitar tu propósito? A ver, para mí es, o sea, la relevancia de tener tu propósito claro es tener la fuerza de hacer eso que quieres desde que te levantas en la mañana, eso quién eres cuando nadie te ve, ¿no? O sea, cuando estás tú solo, ¿no? Porque a veces pensamos que el propósito es lo mismo que marca personal, ¿no? Sí. La apariencia que damos de tal cosa o cómo hay que comportarnos frente a tus redes sociales, justo, a tu LinkedIn o a tu Instagram y tal. Para mí el propósito es lo que nadie ve. ¿Quién eres cuando eso que tú sabes quién es? O sea, ¿cuáles son esos pensamientos que tú tienes? Esos móviles, eso que te apasiona, eso que te duele, eso que te gustaría que fuera distinto. Y entonces ves cuál es esta posibilidad que tú tienes, ¿no? O sea, esta suma de lo que me apasiona, lo que me duele, lo que no me gusta, tal. Pero si yo en esto, ¿por qué a mí me duele? O sea, ¿por qué mi historia personal me dice, yo en esto lo puedo hacer perfecto? Sí. ¿No? Entonces, no solo se trata de un hacer, sino se trata de quién eres, ¿no? O sea, esto soy y por tanto, en mi propósito entonces ya puedo empezar a hacer algo. Un cambio, un diferencial. No se trata que todos seamos Mahatma Gandhi o Malala o No, quien quieras. El propósito de cada quien. Sino el propósito personal. Sí. Y para mí, creo que justo también este tema de las redes o el tema de la comunicación, de pronto parecería que todos tenemos que tener propósitos gigantes, el tal. Yo creo mucho en el valor de lo cotidiano, ¿no? O sea, yo creo que en el valor, en el poder chiquito, en eso. Del día a día. Del día a día, estas habilidades que o sea, que puedes tener, qué rico tener una plática padre, el ver el amanecer, que venga vos, o sea, eso es una delicia, ¿no? O sea, y si ponemos disfrute en eso, tendremos, o sea, que eso es de pronto como de los engaños, es que está comprobado, ¿no? De pronto dices, yo tengo una vida miserable si veo la red del de al lado, ¿no? El pasto del vecino siempre se ve más verde, eso lo sabemos. Pero en el tema de las redes sociales pasa también mucho, ¿no? O sea, como es que yo mis vacaciones, pues la verdad es que fueron aquí a Acapulco, pero es que fulano se fue a Medio Oriente a un viajazazo. Luego entonces la mía, qué pena. Si tengo claro mi propósito, si tengo claro quién soy, que disfrute que fui a Acapulco o al pueblo de la esquina, Ay, qué delicia o que no estuviste en salí. la playa. O sea, o que no salí, o lo que Sí. fue, ¿sabes? Como el saber, o sea, como el intentar, es un trabajo duro, o sea, de introspección. Se necesita como silencio, se necesitan más cosas para decir, a ver, ¿esto por qué me mueve? ¿Quién soy? Sí. Y yo esto lo platico mucho con universitarios o con gente de prepa que de pronto para hablar de influencer o de quien sea, hablamos mucho de propósito, ¿no? Y justo es eso, o sea, a ver, ¿de dónde sale? O sea, de ese ADN de tu historia, de tu familia, porque entonces así tendrás muy claro de, a ver, a mí esto me mueve, esto lo aprendí de mi familia o de estos abuelos espectaculares que tengo, o este aprendizaje que tuve en tal profesor, o cuando me clavé a estudiar a tales autores,
Y entonces eso hace para ver la riqueza de lo individual. Y a mí me parece que una de las cosas que nos va a dar mayor felicidad a las personas es cuando tengamos claro ese propósito por qué estoy aquí, o sea, y El propósito es lo que vale. O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. claro, Para mí el viento, bueno, esa dirección más bien es el propósito. Y una claro. vez que tienes eso anclado, ya, lo demás viene un poco por añadidura. Pero si no tenemos ese propósito claro, pues eventualmente andamos papaloteando y no sabemos si lo que nos está pasando es un viento favorable o no. Claro, pero me encanta. Pero creo que también un poco hacemos daño si pensamos que el propósito tiene que ser macro. O sea, pensemos en el En propósito el día a chiquito. día. O sea, ¿cómo puedo Sí, ser mejor hija, familia, madre, lo que cada uno sí. sea? Y en eso vemos, o sea, qué me mueve, qué no me mueve y tal. Tendremos claridad. A ver, yo sé qué puedo aportar, Esto sé y esto. esto aquí, ¿no? Sí, Entonces, sí, y que no, y, o sea, si lo tengo claro, entonces no me voy a comparar con los demás. claro. Una pregunta, Gaby. La pregunta de cierre. ¿Ok? ¿El propósito tiene una dimensión espiritual, además de humana y social? cien Y por si sí, ciento ¿qué es? 100% tiene que tener una dimensión espiritual, porque no solo somos materia, también somos espíritu y cada quien querrá la disciplina que quiera, la religión que quiera escuchar. Pero es evidente, ¿no? O sea, la materialidad no nos hace 100% felices. Las mayores cosas que nos dan felicidad también está en el entorno espiritual, ¿no? O sea, el amor, etcétera, son cosas también espirituales, Sí. ¿no? Muchas cosas. Entonces, tiene que estar metido y por eso ahí está una parte, o sea, en ese quién soy, en ese descubrir, encontramos cuáles son esas dimensiones, en la dimensión espiritual, qué es lo que me mueve, en quién creo, por qué creo, en quién confío, en qué le tengo esperanza, en qué tendría fe o en qué no la tendría. Y es un camino, me parece, o sea, que cada uno conforme vayamos aprendiendo, descubriendo, vemos cómo también hacemos que el espíritu crezca, ¿no? O Totalmente. sea, ¿a qué le dedicamos? Porque si no yo siempre digo, ¿y cuál es la yoga del alma que vamos a hacer, no? O sea, intentamos de pronto hacer ejercicio y que ejercitamos, como también ejercitamos la parte y la dimensión espiritual. Y creo que en esa complementariedad está donde se encuentra la plenitud y la felicidad verdadera. Sí. Porque lo material, lo tangible y lo tal, estoy convencida, no da una felicidad absoluta. Siempre es agotable, eso se acaba, ¿no? O sea, entonces, en cambio, lo que sí nos da esa paz, esa tranquilidad es cuando le hacemos caso, le ponemos las mismas ganas o el mismo entusiasmo a eso que parece intangible, pero es al final lo que le da forma al ser humano. Me encanta, Gaby. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría, todo lo que haces desde a favor de lo mejor y se me hace increíble, increíble esa organización, esa fundación y todo lo que estás logrando con tu propósito. Antes de cerrar, Venga. tengo 10 fire questions. ¿Ok? Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente, una respuesta corta o de una palabra. ¿Va? Vale. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? El otro. ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento en tu vida? Paz. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Muchas veces. Creo que estar de rodillas ayuda mucho a ubicar quiénes somos. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para salirte de ahí? Intento rodearme de gente que me aporta. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Yo creo que mi familia y como el vivir en compartir, tengo una familia muy unida y siempre hemos intentado estar para los otros. Entonces creo que eso para mí me ha dado toda la vida un sentido de unidad, de colaborar, de ver cosas de pronto trágicas o alegres o dolorosas y el saber que tienes un lugar donde compartes y que te apoyas, eso para mí ha cambiado mi vida en muchas ocasiones. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? Híjale, en eso soy malísima porque me encanta. eh, Mira, hay uno que me encanta. Me encantaría decirte un clasiquísimo y tal, pero La elegancia del erizo, que es de hace, pues no sé, 10, 12 años por ahí, me encanta y lo recomiendo mucho porque es fácil y porque te habla del valor de lo cotidiano y de las cosas chiquitas. Me encanta. ¿Qué verdad te cambió, aunque no querías verla? A ver, yo creo que hay gente que no es 100% leal. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma
y no tu ego? Pues mira, intento 2 cosas. Uno, meditar, rezar, y por otra, hacer cosas de voluntariado y no decirlas. ¿Qué estamos normalizando que nos está destruyendo? Vivir superficialmente. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? El éxito se vive desde fuera, Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? del compartir. Y la última, qué parte de ti se activa cuando estás creando? El estómago, la cabeza, el tal, o sea, no puedo dormir, ¿no? Todo, o sea, me parece que va como yo creo que del estómago y la cabeza, o sea, ahí ya lo vi y ya es como una cosa que, ya, maripositas en el estómago, eso me pasa. Qué lindo. Gracias, Gaby. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales a ti o en A Favor de lo Mejor? Mis redes sociales, Rupertita, es una larga historia, es mi apodo. Ahí a favor de lo mejor, así tal cual, a Sí. favor de lo mejor. Y @ yo creo un MX mejor. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Gaby. No, Gracias por gracias a estar ti. aquí, por compartirte. La pasé bomba y se me fue Recíproco, rapidísimo. rapidísimo. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que nos sigas y te suscribas en todos los canales. Estamos en todas las plataformas. Te invito a que nos dejes tus comentarios o alguna pregunta que tengas tanto para Gaby como para mí. Nos va a encantar leerte. Muchísimas gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.